Siempre es un gozo oír, ¿verdad? Testimonios, ¿verdad? Porque todos venimos de diferentes lugares, ¿verdad? Yo creo que la mayoría que está aquí en esta mañana han venido de otro país, la mayoría. Pero somos poquitos los que hemos nacido aquí, ¿verdad? Pero no importa de dónde vengamos, ¿verdad? El Señor es el mismo y nos ama, no importa dónde hayamos vivido. Es un privilegio vivir en este país también, hermanos, porque tiene tantos beneficios para nosotros como ciudadanos, ¿verdad? En este país, ¿verdad? Que quizás en ninguna otra nación hay las bendiciones que hay en este país. Pero a veces cuando uno no conoce al Señor piensa que es algo que nomás vino natural, pero no es así, hermanos. Yo sé que nuestro país, aquí donde estamos, no va ahorita caminando como Dios quiere que caminen, pero vamos a pagar las consecuencias como todas las otras naciones, ¿verdad? Pero esperamos que un día va a haber un reino, ¿verdad? Que va a ser diferente que todos los reinos que ha habido en la tierra. En esta mañana, hermanos, yo quiero hablarles a ustedes viviendo en la casa de Jesús. Yo vengo de una familia grande. Yo no sé ustedes, pero yo soy el número 11. Y todavía hay dos más. Y soy junior. Hay 7 varones que yo no sé por qué no les pusieron junior, pero cuando llegó conmigo, no sé, yo le pregunté a mi mamá, oye mamá, ¿por qué me pusieron junior a mí? Siempre es el hermano mayor que le ponen junior, casi. Pero así lo escogió mi papá y mi mamá y tengo que llevar el nombre de mi papá, ¿verdad? El apelativo de mi papá, y soy junior, el primer nombre también. Pero yo quiero hablarles en esta mañana, viviendo en la casa con Jesús. Todos, ¿cuántos tienen hermanos? ¿Y hermanas? Amén. ¿No tienen hermanos? Ok. Amén. Bueno, hay uno de los libros en el Nuevo Testamento que se llama Santiago, hermanos. Y este libro fue escrito por, vamos a decir, medio hermano de Jesús. ¿Cuántos sabían que Jesús tenía hermanos? Y que Jesús también tenía, ¿qué? Hermanas. Conocemos los nombres, ¿verdad? De los nombres de medios hermanos de Jesús. Está en el libro de vamos a ver, en Marcos 6:3. ¿Alguien tiene en español que lo pueda leer? 6:3. Marcos 6:3. Amén. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ok, so tenemos 4 ¿qué? Varones, pero también habla en plural, ¿verdad? Que había más. No están los nombres de las hermanas. Yo quisiera que hubiera estado los nombres de ellas, pero no sé. Siempre los judíos cuando ponen un nombre, ¿verdad? A un hijo, una hija, tiene un significado, ¿verdad? Y eso es algo bonito cuando hay una familia, ¿verdad? Que tú sabes qué quiere decir tu nombre, ¿verdad? Hay unos que dicen, yo no sé por qué mi papá y mi mamá me pusieron este nombre, que no había otro nombre, pero a veces en el pasado, nosotros los latinos, a veces los padres de uno en el pasado escogían el nombre del abuelo, de un tío, ¿verdad? Que
querer seguir acordándose de esa persona, ¿verdad? Pero viviendo en la casa con Jesús, ¿cuántos se pelearon con su hermano y su hermana? ¿Sí? ¿O no se pelearon? Sí, yo les pegué. Yo me diga que no, hermano. Si no se pelearon, entonces no era su hermano, no era su hermana. Porque en una casa va a haber pleito, ¿verdad? Va a haber pleito. Yo me acuerdo que a veces nos pateábamos por abajo de la mesa. ¿Cuántos no nos patearon por abajo de la mesa? Y el otro comenzó a hacer pucheros y la mamá dice, ¿por qué estás haciendo pucheros? No, pues que el Junior me dio una patada o quién sería, ¿verdad? Pero el hermano dice que no nació en un hogar cristiano. Yo nací en un hogar cristiano. Y yo creo que llevo ese privilegio, ¿verdad? Porque mi papá era pastor. Mi papá ya no está con nosotros, él ya está con el Señor. Mi mamá también. Un hermano y una hermana mía y 2 hermanitos chicos también están con el Señor ya. Ya nomás quedamos 9, ya bajó el número, ¿verdad? Pero creciendo en la casa con papá, mamá, tus hermanos, es una cosa tremenda. Yo siempre me pregunto, Jesús, ¿qué es lo que había? Jesús era el mayor, ¿verdad? Jesús era el mayor. Él tuvo un nacimiento muy especial que nadie de nosotros, ¿verdad? Él fue nacido de una virgen, ¿verdad? La Virgen María, pero no fue engendrado por Josué, ¿verdad? Sino fue engendrado por el Espíritu de Dios. Es un milagro, ese es un milagro. Cuando hablamos de Jesús, es un milagro. Santiago es medio hermano de Jesús, ¿ok? Cuando tú vives en una casa que alguien sea grande o muy popular, ¿verdad? En la sociedad, todos conocen a la persona, pero si tú eres pariente o hermano o hermana de esa persona, como que siempre te miran poquito más para abajo a veces, porque la persona ha subido más alto, ¿verdad? Y lo reconocen a la persona por quien es. Conmigo siempre nos decían, tú te pareces a la familia Amaya. Hay familias que nomás los miras y miras a papá y mamá y miras a los hijos y se parecen, ¿verdad? Se parecen. No había una tipificación, ¿verdad? Cuando nos decían, tú eres hijo de los Amaya o de Juan y Ángela, así se llamaba mi papá y mi mamá. Hay cosas que uno aprende en la sociedad, pero Jesús, como le digo, era una persona tan diferente, ¿verdad? Una vez escuchaba cuando estaba el presidente Jimmy Carter. ¿Cuántos se acuerdan de Jimmy Carter? Okay, Jimmy Carter tenía un hermano que se llamaba Billy. Billy no se aguantaba, hermanos. Y siempre, como el presidente, piensa que porque es el presidente que él va a controlar a sus hermanos o parientes, ¿verdad? A Billy le gustaba tener buen tiempo, le gustaba tomar y hablaba cosas afuera de orden a veces. Y siempre le decían al presidente, a Jimmy Carter, ¿por qué no puedes apaciguar a tu hermano? Dijo, yo no puedo controlar a mi hermano. Él es un adulto ahora, yo no lo puedo controlar. Aunque él era mayor, ¿verdad? Pero no podía controlar. ¿Qué antes le ha pasado eso con su familia? Que usted no puede controlar a su hermano, sus hermanos, especial si son más mayores, ¿verdad? Cuando son más mayores, yo a veces le platico a mi esposa, le digo, mi hermana mayor, yo le tenía más miedo a mi hermana mayor que a mi mamá. Esa no nos perdonaba nada. A mi hermano mayor lo respetaban como segundo padre. Pero esa es la manera que uno es criado, ¿verdad? En el hogar. Pero viviendo, la verdad, aquí dicen que no es el hijo del carpintero. Entonces,
Oye, Jesús era dejó toda su gloria para venir a estar con nosotros. Y luego que le dijeron que es el hijo del carpintero, ¿verdad? No, lo van conociendo quizás con el oficio, ¿verdad? Que uno tiene a veces, ¿verdad? Pero Jesús era una persona tan especial, hermanos, que viviendo con Jesús. Yo no sé, yo me pongo a pensar, ¿quiénes serían los amiguitos de Jesús cuando estaba pequeño, verdad? No se viene. La Biblia nos enseña que cuando Jesús tenía 8 días, lo llevaron ¿a qué? Al templo, ¿verdad? ¿Qué lo hicieron? Lo dedicaron a Dios, ¿verdad? Este es el Hijo de Dios. Es algo diferente que Jesús, porque Jesús no tenía pecado. ¿Ok? Nosotros, yo y usted sí, venimos de la herencia de ¿quién? De Adán y Eva, ¿verdad? Traemos la raíz que viene caminando. Pero tuvo que venir a Jesús para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. La comunicación entre medio Dios y el hombre. Y ahora en Jesús volvió a traer eso. Jesús es una cosa muy importante viviendo. ¿Cómo se sentiría usted si hubiera ido a la casa de Jesús? Yo no sé qué, ahí no sé qué clase de comida le hubieran dado. Yo creo que era pura comida de los judíos que ellos comían, ¿verdad? Si hubieran llegado a la casa de mi mamá, pues les hubiera dado frijolitos y chile y unos tacos. Yo no sé a la casa de ustedes qué les hubiera dado. Unas pupusas como las que hizo el hermano. Viste con papa frita. Viste con papa frita. Y como las que hacen allá en Cuba. En Cuba. Viste papa frita y arroz con frijoles negros. Ya. Hermana Ángela, ¿qué clase de comida si llegamos a tu casa? ¿Qué va a ser? ¿Hamburgers? ¿Pizza? No, ella cocina. ¿O qué va a ser? Ella cocina tacos al pastor más bien. Ok. Sí. ¿Verdad? Pero llegando a la casa de Jesús, yo no sé qué clase de comida hubieran comido. Pero Jesús, como les digo, yo me puedo... Acuérdense que ¿qué tanto se les han perdido un hijo? A mí, cuando estaba chiquito. ¿A nadie se le ha perdido? Pero no lo encontré. ¿Perdido o muerto? No, perdido nomás. Perdido por un rato, vayamos por a un ver. momento. Por minutos en una tienda. Usted se mete en una tienda y el corazón comienza tum, 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 tum. ¿Dónde estará? Debajo de la ropa. Sí. Ustedes saben que Jesús también se le perdió ¿a quién? María. Estaba en el templo. ¿Estaban en dónde estaba? En el templo. En el templo. Bueno, estaba en buen lugar, ¿verdad? Sí. Porque este niño, ¿verdad? Tenía 12 años. La manera que Dios porque recuerden que Jesús era 100% humano y 100% divino. ¿Ok? So, él también le daba hambre, tenía que comer. Yo creo que sí hacía travesura, pero acuérdense que... Hubiera sido bonito saber esa parte de Es verdad, Pues a veces le perdido era una travesura. Sí, pero es que no hay nada escrito sobre esa edad. Es algo bonito, hermanos, es algo bonito. Pero como les digo, él era mucho más diferente, ¿verdad? Que en muchas partes como nosotros. Él era maestro de maestros también. ¿Cómo yo me hubiera quedado sentar a escuchar al Señor en una lección? Él le gustaba usar parábolas, ¿verdad? Las precisas de él. Sí. Para enseñar una verdad espiritual. ¿Se acuerdan que él le gustaba llegar a la casa de Marta y de María y de Lázaro? Marta le gustaba la cocina. Yo no sé qué estaría haciendo en la cocina, pero andaba muy ocupada. Porque se quejó, ¿verdad? Se quejó porque le dijo, Señor, ¿por qué no miras a mi hermana María que no me quiere ayudar? ¿Verdad? ¿Y dónde estaba María? Estaba en los pies del Señor. Le estaba dando una enseñanza. No dice la Biblia qué le estaba enseñando. Pero sí sabemos que cuando su hermano murió,
Jesús le recordó. ¿A cuánto les... Gracias a Dios por la mente que Dios nos dio, ¿verdad? Para recordarnos. Les digo, ¿qué no te acuerdas cuando te estaba ahí dando la lección y te dije que yo era ¿qué? La vida y la resurrección. Y el que esté muerto en ¿quién? Cristo, ¿va a qué? Pero cuando vienen las cosas en la vida, parece que la mente de uno se cierra, hermano. Sí. Y no está pensando bien. Y a veces tiene que alguien recordarnos que Dios es grande. ¿Verdad? Por eso muchas veces, nomás fíjese, cada vez que pasa algo en nuestra vida, ¿a quién le echamos la culpa? Dios, tú tienes la culpa, tú sabías, le dices, ¿verdad? Es que es difícil vivir la vida que nosotros vivimos y cuando llega ese momento irse contento, despedirse con alegría, porque nosotros estamos acostumbrados a que la vida comience y termine y cuando termina no hay más. Se nos cierra el mundo cuando llegan las pruebas, ¿verdad? Ajá. Y así, hermanos, Jesús era un maestro. Dice que cuando él estaba enseñando una parábola, dice, nunca iban oído a una persona hablar como Jesús. Jesús tenía palabras ¿de dónde? Del cielo. Son bien difíciles a veces las parábolas de Jesús de poder entenderlas. Amén. Porque- Por eso cuando abrimos nuestra Biblia, y dijo uno, yo no la entiendo. Cuando usted abre la Biblia, usted está abriendo la mente de Dios. Y la mente de uno no lo va a comprender unas cosas. Pero usted le pide a Dios, Dios, voy a abrir tu palabra y quiero que me ilumines mi mente, ¿verdad? Me abras mi mente para yo poder entender lo que estoy leyendo. Y usted lo lee, léalo despacito. Y verá que Dios es. Cuando usted está orando, usted está hablando con quién? Con Dios. ¿Verdad? Ahí es donde se aprovechan. Pero cuando Dios quiere hablar contigo, tienes que ir a ¿qué? A la palabra de Dios. Amén. ¿Verdad? Aleluya. Gracias. Nosotros no tuvimos ese privilegio de oír la voz como los profetas oyeron la voz del Señor, ¿verdad? De Dios. Yo creo que si oíamos una voz, salimos corriendo, yo creo, sí, hermano. ¿Okay? Yo sí No sé. he oído la voz de Dios. Cuando yo conocí las cosas de Dios por el 90, yo estaba orando y de repente oí una voz que me dijo, lee Eclesiastés 3. Y me abrí los ojos y no vi a nadie. Amén. Pero es una voz bien Sí, linda. bueno, así, porque Dios habla, a veces Dios habla por un sueño también, hermano. Sí, hermano. Habla por sueños también. Y cuando es un sueño del Señor, no se olvida. No se olvida. Amén. A veces nos levantamos y decimos, yo sé que estaba soñando, pero no me acuerdo. Ujú. Pero cuando es algo que es para su vida espiritual, Dios es hermoso, hermano. Aleluya. Jesús tenía muchos títulos, tenía muchos nombres, ¿verdad? En Hebreos dice que su nombre en hebreo, Josué, que quiere decir salvación. En griego, en Greek, ¿cómo se dice? Griego. Greek, ok. El nombre Cristo quiere decir el ungido. Es algo muy hermoso. En hebreos también quiere decir Mesías. Jesús era el Mesías, ¿verdad? Y, ¿cómo se dice? Immanuel. Dios con nosotros. Quiere decir Dios con nosotros. Uy, eso está tremendo. Dios con nosotros. Amén. Pero la gente no lo puede comprender porque lo miran como que nomás en el lado de lo humano. No lo miran. Acuérdense que Jesús no fue engendrado por su padre, su padrastro, ¿verdad? Que es Josué. José, ¿verdad? No es. Entonces, hay cosas, ¿verdad? Pablo siempre lo escribía como Señor en el Nuevo Testamento, como Señor. Juan lo presenta como el verbo, the word, el verbo, ¿verdad? En el libro de Hebreos nos dice que Jesús era el gran sacerdote. Eso es hermoso porque en el Antiguo Testamento había
sumo sacerdote. Nomás había uno, ¿verdad? Un sumo sacerdote. Y él entraba una vez al año en el lugar que le llamaban el lugar santísimo, ¿verdad? Nadie podía entrar allí, solamente el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio para él mismo primero, antes de entrar al lugar santísimo. Porque si no estaba, dice que le amarraban ¿qué? Un mecate en su pie y en su vestida tenía unas campanas, ¿verdad? Y mientras que él andaba andando, porque adentro estaba una caja, ¿verdad? Una caja, es una arca, adentro que había la vara de quién, de Aarón, había los 10 mandamientos y había un frasco de pan que vino del cielo cuando los pueblos de Israel salieron de Egipto. Ahí estaba. Esa caja representaba a quién, a Jehová. Era muy delicado, nadie la podía tocar. Los únicos que lo podían tocar eran los sacerdotes, que venían de cuál tribu, de David, ¿verdad? Solamente ellos. Cualquier persona que lo tocara, caía muerto. Cualquier persona que entraba al lugar santísimo, también moría, ¿verdad? Hay cosas que ahora tenemos un sumo sacerdote. En el pasado, el sumo sacerdote llegaba a una edad y se moría, ¿verdad? Pero ahora tenemos un sumo sacerdote que murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo ¿por quién? Por nosotros. Cada vez que nosotros vamos y le decimos, Señor, tú sabes cómo me siento ahora, no me está yendo bien. Jesús sabe, porque Él estuvo aquí en la tierra. Él sabe cómo nosotros nos sentimos bien. Él tuvo hambre, tuvo frío, Él lloró, de igual como nosotros. Dicen que los hombres no lloran. Son mentiras, porque yo sí lloro. Yo sí lloro cuando cosas que me han pasado en mi vida. Quizás el mes más antes decían, los hombres no lloran. Ahí está uno pujando. Porque dicen que nomás las mujeres, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Jesús lloró cuando se dio cuenta que su amigo Lázaro iba a morir. Porque duele, es algo profundo en nosotros, ¿verdad? Que experimentamos cuando hay una separación de una persona que nosotros amamos, ¿verdad? Y esta familia era muy especial, hermanos, para Jesús en la tierra, hermanos. Hay cosas que el Señor era. Yo creo que fue hermoso cuando comenzó su ministerio, ¿verdad? Cuando comenzó su ministerio, se encontró primeramente con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue el que lo bautizó, ¿verdad? Para el bautismo de Jesús era porque iba a comenzar un ministerio, ¿verdad? Hizo tantos milagros el Señor cuando anduvo en la tierra. Yo no puedo entender cuando la manera que Dios hacía los milagros. Hay unos que llegaban con una necesidad y le decían, Señor, quiero que sanes a mi hija, ¿verdad? Porque está en casa, está enferma. Y el Señor dice, a conforme, ¿verdad? La fe de la persona. Entonces el Señor le dijo, vete en paz, tu hija es sana, ¿verdad? Al que no le entiendo yo a veces, que cuando va y agarra tierrita, y escupe y le hace soquetito y se lo pone a un cieguito. Amén. Ya no mira y luego que le echen soquetito. Ahora dice que la cosa que fue, no fue, porque nosotros somos de qué? De tierra, ¿verdad? Ajá. ¿Qué comemos de las verduras? ¿De dónde vienen? De la tierra. Todo lo que comemos son, como dicen en inglés, is dirt, tierra, tierra. Y qué sabrosos caen, ¿verdad? Los tomatitos y los chiles y qué más, los nopales también, ¿verdad? Bueno, pero Jesús dice que cuando la fe de este hombre
ahí es donde se fue a probar. Le dijo, ve y lávate ¿dónde? En el estanque. Ahora, si este varón le hubiera dicho, fíjate, Jesús me echó soquete, pues qué clase, eso no es una sanidad. Pero, ¿qué fue? Que el varón obedeció lo que le dijo Jesús. Ve al estanque y lávate la cara. Cuando se lavó la cara, ¿qué pasó? Ya miró. Miró. Ajá. Entonces nosotros, Dios está esperando que nosotros seamos ¿qué? Obedientes. Amén. Obedientes es mejor que sacrificios, hermano. Amén, amén. Porque el sacrificio Cristo ya lo hizo. Nosotros no tenemos que hacer nada. Nosotros somos salvos, ¿por qué? Por la gracia. Es un regalo. Amén, Si usted no lo quiere, Gloria es a porque Dios. no quiere. Gloria a Dios. El que no quiere ir al cielo es porque no quiere. Porque el infierno fue hecho para quién? Para el diablo y los demonios. Sí, amén. No fue hecho para nosotros, hermanos. Pero si nosotros queremos perseguir, ¿verdad? El camino del mal, allá vamos a dar. ¿Verdad? Hay dos, Dios dice que hay dos caminos, ¿verdad? Hay uno que va y está como ancho. No, está ¿qué? Angosto. ¿Ve? Eso no es fácil, ¿verdad? Decir, servir al Señor no es fácil. Si ustedes leen las historias de todos los apóstoles, que todos murieron de una manera triste. ¿Por qué? Por ser cristianos. Por ser obediente a la Todos. palabra de Dios. Por ser cristianos, ellos murieron. Pero ellos tienen una fe que no importaba, ¿verdad? Si perdieran la vida. Porque sabía que su vida estaba segura en el Señor. Y Amén. nosotros también tenemos ese privilegio. Ahora, fíjese, Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas. Amén. Y dijo, y comenzando ¿dónde? En Jerusalén, en Judea y Samaria y para Fort Smith también, Ujú. Yep. para Cuba. Allá para tu tierra, brother, también. Perú. A todos lados. Para México, donde quiera, para Salvador, donde quiera, ¿verdad? Dios es tan grande, ¿verdad? Por eso dice el versículo, dice, porque de tal manera amó Dios, ¿quién? Al mundo. Somos nosotros. Que dio, ¿quién? A su Hijo, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. ¿Cuántos quieren vida eterna? Amén. Yo quiero vida Amén. eterna. Gloria a Dios. Amén. Yo quiero vida eterna. Amén. Yo quiero un día a gozar del cielo, ¿verdad? Por la eternidad. Amén. No sé qué tantos años yo voy a estar aquí en esta vida. No sé. Solo Él lo sabe. No sabemos. Nadie sabe, ¿verdad? Nadie sabe. Pero, y si Dios me da 80 años, yo digo, Señor, dame siquiera lo que mi papá tenía 85, mi mamá tenía 92. Digo, pero no es fácil cuando entramos en una edad, Claro. Muy fácil. porque físicamente nuestro cuerpo se pone débil, hermano. Pero, ¿quién entiende la eternidad? Yo no la puedo entender la eternidad. Es para siempre y para siempre, ¿verdad? Nunca. Ahora, yo quiero estar allá para siempre, no quiero estar en el infierno. Porque la Biblia dice que en el infierno, ahí vas a tener tiempo. Mucha gente que no cree en el infierno, ahí sí lo va a creer si llega allí. Porque así está escrito en la palabra de Dios. No porque yo lo estoy diciendo, sino porque la palabra de Dios lo dice. So, hermanos, busquemos a Dios mientras que todavía lo podemos hacer. Amén.